su Hijo venerado, y le pido que tenga su mano sobre nuestra borinquen. Lirios blancos de mi tierra, recogidos en fresca mañana, yo le traigo a esta Virgen amada, a esta Virgen de Belén. Lirios blancos, la la la, la la la, la la la. Lirios blancos, la la la, a esta Virgen de Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, damos las gracias a Dios porque nos permite celebrar esta Eucaristía y nos permite celebrarla como familia. Nos acompaña el diácono Manuel Reyes, el coro Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto y feligreses de la parroquia Santo Cristo de Carolina. Queremos ofrecer esta Eucaristía por todas las intenciones que llevamos en el corazón, además de las que ya hemos presentado. Particularmente pedimos por aquellos por los que nadie ora, por los enfermos que no reciben visitas o que están solos en el hospital. También pedimos por aquellos hermanos nuestros privados y privadas de libertad, para que a ambos el Señor les conceda la paz, la serenidad y la gracia que más necesitan en este momento. Y ahora, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará?
¿Será acaso Cristo, que murió más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Tú, Señor, trátame bien por tu nombre, líbrame con la ternura de tu bondad, que yo soy un pobre desválido y llevo dentro el corazón traspasado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Socórreme, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Yo daré gracias al Señor con voz potente, lo alabaré en medio de la multitud, porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó: id a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis:
Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a invitar, nos va a exhortar, sobre todo, a confiar en aquel que nos ha llamado. Fíjense en el día de hoy que Jesús va caminando, evangelizando, y hoy aquellos que generalmente le ponían un freno y querían de alguna manera impedir su evangelización, su proceso de predicación, hoy le van a decir: oye, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y es curioso, porque si a alguien le molestaba la presencia de Jesús, era precisamente a los fariseos, porque Jesús fue muy fuerte con ellos, no porque fuesen malos. El Señor nos dice que corrige a quienes ama, y eso nunca se nos puede olvidar. Pero hoy sorprende esa actitud de los fariseos. Oye, Jesús, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Como si a ellos les interesara mucho que no lo mataran. Eran ellos mismos los que estaban buscando también cómo coger a Jesús para matarlo, para prenderlo, para ver cómo ellos podían coger a Jesús para detenerlo definitivamente. Porque Jesús estaba moviendo, sacudiendo los cimientos de una sociedad sumamente religiosa, y sobre todo estaba moviendo la manera de vivir de aquellos que eran líderes religiosos. Y Jesús les era muy incómodo, porque venía en su carácter de profeta también, Cristo es profeta también, a continuar la línea profética del pueblo de Israel, que iba a denunciar el pecado de la injusticia social. Y Jesús lo hizo. Constantemente denuncia la hipocresía, la manera de separar nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios y de nuestros hermanos. Bien. Pero en esta ocasión le va a decir, bueno, pues, si Herodes quiere matarme, díganle a él que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Voy a curar, voy a echar demonios, y pasado mañana llega mi término, pero eso llega. Mientras llega, sigo haciendo lo que me corresponde. Y eso es una lección que hoy el Señor Jesús nos va a dar. La iglesia, ciertamente en lugares y en circunstancias donde también tiene que denunciar la hipocresía que muchas veces se da entre un pueblo que se llama cristiano y vive de una manera injusta y propaga y permite estructuras que generan pecado. La iglesia, cuando levanta su voz, ciertamente hay algunas voces que le dicen: oye, cállate, ten cuidado, porque si no vas a perder el estatus que tú tienes, la seguridad que tienes. Y la iglesia está llamada a dar la misma respuesta de Jesús. Tranquilos, que seguimos haciendo lo que nos corresponde. Y ahí tenemos la imagen y el ejemplo de San Oscar Romero, del obispo don Helder Cámara, latinoamericanos, y de otros obispos también valientes que alrededor del mundo han defendido la fe en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión de la piedad, de la sacramentalidad de la iglesia, de los valores de la iglesia,
de las creencias de la iglesia, sino también en aquella dimensión que nos invita a cuidar de la dignidad del ser humano. También ahí, la dignidad del ser humano es una parte integral de nuestra fe, porque el Señor Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne, se hizo uno de nosotros, y por tanto ha elevado nuestra dignidad, y la iglesia tiene que cuidar de esa dignidad. El ser humano no es cualquier cosa, no es un animalito más, como muchas veces la sociedad nos quiere dibujar, ¿verdad? Y con todo el respeto, esas ideologías que se van colando por ahí, que si los perrijos, que si la mascotita es mi hijo. No. Nosotros ellos son criaturas del Señor, que amamos, que hay que cuidar, que hay que respetar, como nos invita también la iglesia a cuidar la casa común, pero de esa casa común cuidar al ser humano y su dignidad. Y cuando esa dignidad del ser humano es vulnerada, la iglesia tiene que levantar su voz y se encontrará con tantos obstáculos que incluso quieran utilizar la fe para hacerla callar. Si uno denuncia un problema social, ya es un político, ya está metido en política. No. Uno busca el bien y la dignidad del ser humano. ¿Bien? Por otro lado, Jesús va a mirar a la ciudad santa, Jerusalén, que en tiempos de Jesús era una ciudad bien puesta. ¿Cuántas personas no iban a Jerusalén en peregrinación para rendir culto a Yahvé en el templo? Ese templo magnífico con sus columnas, yo me lo imagino. Y debió haber sido un templo sumamente fuerte, vigoroso, debía llamar la atención, con un comercio también externo. Era una ciudad próspera. Estaba bajo el yugo de Roma, pero era una ciudad próspera. Si no, Roma no estaría interesada en ella. Pero la ciudad no la hace el templo, la grandeza de una ciudad, lo bonito que esté puesta. Eso es parte de. Pero un pueblo, ¿quién hace un pueblo? La gente, sus habitantes. Y Jesús va a mirar a Jerusalén en toda su grandeza y se va a lamentar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Tan rica y tan pobre. Y hoy podríamos trasladarlo a nuestra situación actual en nuestro Puerto Rico y podríamos decir qué hermoso es Puerto Rico. Con sus montañas, con sus valles, con sus playas, con sus monumentos históricos. Es hermoso. Pero también deberíamos preguntarnos si Jesús no se lamenta de nosotros y no nos dice, Puerto Rico, Puerto Rico. Porque nuestra situación actual es muy difícil. Y vemos corrupción por todos lados. Y vemos cómo se vulnera a los pobres, a los ancianos, a los niños, a los confinados, a tantos sectores de la población, mientras unos pocos se llenan los bolsillos y se lo van hinchando cada vez más. Y cada día nos salen noticias nuevas. Y ahí es que el pueblo cristiano entonces tiene que preguntarse, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Nos quedamos callados o lo denunciamos? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el deber de la iglesia que también ha recibido el carácter de ser profeta y de cuidar la dignidad humana? Denunciar las cosas. Y aunque las cosas se pongan negras y difíciles, ¿cuál es nuestra esperanza? Precisamente aquella de la que nos habla hoy San Pablo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús.
Eso es lo más importante. Para nosotros los cristianos, que debemos estar, sobre todo los laicos, insertos en las cosas del mundo, lo más importante será el amor de Dios. Y aunque nuestro deber sea ordenar las cosas temporales según el corazón de Dios, el corazón de nosotros no está aquí, sino en el cielo. Y esa meta nuestra, y esa realidad de saber que Dios nos ama, eso nadie nos lo puede arrebatar. Y eso es lo que nos debe impulsar a nosotros a seguir caminando y realizar la obra que Jesús hoy nos invita a realizar. Seguir caminando, seguir sanando, seguir expulsando demonios. Pero con eso no significa solamente expulsar demonios como en las obras de Hollywood, en las películas de Hollywood. Expulsar demonios es expulsar todo aquello que impida que el ser humano se sepa amado por Dios y le ame en sus hermanos. Ese será el mayor exorcismo. Dejar el campo libre para que Dios pueda amar en plenitud al hombre y el hombre responder en plenitud a ese amor. Así que hoy le pedimos al Señor que nos recuerde a nosotros que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Cristo. Y que ese amor de Cristo es el que nos impulsa a seguir cada día, aunque las cosas estén difíciles. Él es el que nos da la fuerza y Él es el que hace que nuestro corazón exclame: Maránata, ven Señor Jesús. Se lo pedimos como gracia al Señor en el día de hoy. Amén. Y ahora, hermanos, elevemos nuestra oración a Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los cristianos y así anunciemos de manera creíble y eficaz el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre sea un incansable promotor de la paz y encuentre en los jefes de los pueblos colaboradores para restaurarla donde hay guerra y para evitarla donde la convivencia pacífica se ve amenazada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos, por los misioneros, por los que se entregan a trabajar por el bien de sus hermanos, para que Jesucristo, entregado por amor, les dé su fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los cristianos, para que confiando en la fuerza de la gracia, tengamos valor para anunciar el reino de los cielos y valentía para dar nuestra vida por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también, hermanos, por la salud de Bárbara Montealegre, Dianí Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Carmen Colmenares, María Esperanza Medina, Lisa Sánchez Dávila, María de las Mercedes Avilés, Olga Molina Camacho, Alfredo Cordero Sierra, Monín Rivera, Rómulo Corrada del Río, Elmín Figueroa, David Reyes, Antonia Muñoz Rolón y Luis Peñalosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Miguel Cueto, fallecido en Perú, Mary Narváez de Meléndez, Ani Román, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Alicia Basabe, Francisco Ariel Avilés, Pablo y José Latorre, Arcadio Rodríguez, Noemí Salgado, Rosa Calzada, Severino Soto, Carmen González, Juan y Gaby Soto, María Nieves,
Ena Heike y Generosa Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños 80 de Gladys Saldaña, por nuestros amigos y amigas de Tereoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te hemos presentado y acógela favorablemente. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria.
Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto Octavio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con el beato Carlos Manuel y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró, que la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, ese resucitado ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, el mismo que al ciego sanó y a cautivo les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Bien, hermanos, hemos hablado en la homilía sobre no callar, ¿verdad? Así que no tengamos miedo. Cristo va con nosotros. ¿Qué nos preocupa? A lo mejor nos puede preocupar como aquellas, las añoranzas, ¿verdad?
de ver a la iglesia llena, con todos los estratos sociales a su favor. Pero a lo mejor el Señor hoy nos está pidiendo abrir la voz, levantar la voz. Y no podemos seguir dormidos. Después no digan que yo estoy revolucionando. No. Se trata de ir al Evangelio, escuchar a Jesús, que nos está invitando a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, porque todo lo que hacemos lo ofrecemos a Dios, unidos al sacrificio de Jesús, y lo elevamos al Padre. Profetas, porque con nuestras obras, con nuestros actos, más que con las palabras, damos testimonio de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y reyes, porque sabemos reinar como Cristo Jesús, desde la cruz, sirviendo a los demás. Ahí reina Jesús. A veces nos gustaría ver a Jesús reinando, y lo dibujamos como Cristo Rey, pero no se nos puede olvidar que Cristo fue Rey, es Rey, será Rey para siempre, pero nos enseñó cómo ejercer esa autoridad y ese reinado, lavando los pies, sirviendo a los demás. Después de que nosotros, en nuestra vida diaria, demos testimonio de que el reino de Dios está en nosotros, de que Cristo vive en nosotros, mediante el amor que podamos profesar a los demás, podemos hacer como Él, seguimos caminando. No importa lo que venga encima, eso es lo mínimo. Seguimos caminando. A algunos le toca dar la vida entregándola con su muerte, con su sangre. En estos países donde hay una persecución rabiosa que llega al sacrificio. Pero también en nuestra tierra, el Señor nos demanda entregar la vida por nuestros hermanos. Quien pierde su vida, quien busca salvar su vida, la pierde. Pero quien la entrega, quien la pierde por mí y por el Evangelio, ese la gana. De eso no estamos excluidos ninguno de nosotros. Y damos nuestra vida precisamente cuando la confiamos en las manos de Dios y empezamos a obrar como Él quiere que obremos, amando a los demás, especialmente a aquellos que nadie quiere, especialmente a aquellos que no piensan igual que nosotros. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Lo dice Jesús clarito. Pues el Santo Padre, la Iglesia en Puerto Rico nos invita a la misión, pero no podemos caer no podemos ser como Juan Bobo. No podemos ir a misionar a los que nos caen bien. Esos necesitan también del Evangelio. Y nosotros mismos, sí, claro que sí. Pero nos han invitado a salir, a abrirnos, a ir a la calle, como dice Monseñor Rubén, el obispo de Ponce. Calle, 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 ¿no? Pero la calle, ¿a quién nos encontramos en la calle? A los que huelen mal, a los que no piensan igual que nosotros, a los que no pecan igual que nosotros. Y a eso nos invita el Señor, no a juzgar, sino a amar. Y en ese amor que nosotros vamos a decir y decimos que les profesamos a ellos, se encuentra la lucha, la fuerza, el empuje para cuidar de su dignidad como seres humanos y como hijos de Dios. Nada, absolutamente nada, puede quitarles esa dignidad, ni nos las pueden quitar a nosotros. Ni aun el pecado. Siempre seremos hijos de Dios, sucios hasta la coronilla. Pero ni el más grave pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto que habla sobre la pena de muerte,
ni el más grave pecado borra en el ser humano la dignidad de hijo, de hija de Dios. Así que, con ánimo, desde nuestras trincheras particulares, cada uno desde donde nos corresponde, no nos quedemos callados. Si vemos que hay corrupción, por pequeña que sea, aunque nos beneficie a nosotros, denunciémosla. No tengamos miedo. A veces nos confesamos de los pecados que nadie ve. Pero ¿cuántas veces tenemos que confesarnos de nuestros pecados? De callar la injusticia y el dolor que pasa ante nuestros ojos y no sanamos y no ayudamos a sanar. Así que hoy salgamos a la calle, como nos piden los obispos, de misión, pero no solamente a rezar el rosario. Eso es importantísimo. La misa es lo más importante de nuestra fe, pero no podemos descuidar que ese Jesús que se hace pan de vida en este altar, también es ese Jesús que se identificó con los pobres, con los enfermos, con los presos, con los que no tienen una vida digna. Así que salgamos, asumamos la responsabilidad de una llamada a misionar y seamos ejemplo también para los demás. Porque cada pueblo está llamado a ser como fue llamado el pueblo de Israel, a ser luz de las naciones. Y Puerto Rico, con su pequeñez, aunque es chiquitito, ahora tiene los ojos de la iglesia latinoamericana sobre él, pues seamos luz para nuestros hermanos. Pero esa luz de Cristo que se nos dio en nuestro bautismo. Se lo pedimos como gracia al Señor y vamos a darle la bendición. Les agradezco. Oremos unos por otros. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en esta Eucaristía, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por